¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula más del Derecho de Gil Borja por este canal de YouTube. Hoy vamos a llamar al tema El Especialista. ¿Y por qué motivo? Porque hoy tenemos como invitado especial nada más y nada menos que al doctor Juan Francisco Martínez Campos, que además era un médico distinguido hidalguense, originario de Tula, estado de Hidalgo. Además de ello, bueno, pues ha sido un gran estudiante, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de ahí estudió epidemiología en Cuba, fíjense, el país más avanzado en salud pública de Latinoamérica, pero no solo eso, sino que además es un hombre muy movido, que le gusta superarse y que esto lo llevó a fundar el Colegio de Salud Pública del Estado de Hidalgo, el Colegio Médico de Salud Pública. Fue ya presidente del Colegio Médico Hidalguense y Federación de Colegios Médicos del Estado de Hidalgo, obviamente, y además es miembro muy respetado y nombrado de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Tenemos muchas dudas, los números que nos han dado, nos dicen que hay un número de enfermos, luego un número de muertos. Por otro lado, nos aparecen cadenas internacionales de noticias que nos dicen que los números no cuadran. El subsecretario Hugo López-Gatell nos dice que tiene modelos matemáticos con grandes especialistas, 6 grupos de matemáticos, pero matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico Nacional, nos dicen que están mal los modelos matemáticos. Todo eso nos genera dudas, nos genera incertidumbre y nos genera el traer aquí al especialista, al doctor Juan Francisco, para quien le doy la bienvenida. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y la amable atención de invitarme hoy a tu espacio. Bueno, estoy para lo que sea posible aclarar. Bueno, pues mira, vamos a dirigirnos a mujeres, hombres, amas de casa, estudiantes, porque aquí déjame decirte que tenemos muchos suscriptores de la Universidad Politécnica de Tulancingo, para quienes les envío un gran y cordial saludo, pero muchos de ellos pues están estudiando ingeniería, licenciaturas, o las amas de casa que además de que están haciendo un trabajo de oficina, están haciendo un trabajo de casa, están cuidando niños, están haciendo la de maestras. Entonces todo nos llena de incertidumbre de tener tantas cifras. Y quizá la primera pregunta sería, ¿sí tenemos las cifras reales en México? ¿O porque solo se aplican 0.4 estudios, análisis clínicos para conocer quién está infectado por cada 10,000 habitantes, estaríamos bajos? ¿Cuál sería lo correcto? Bueno, los países tienen la capacidad o la elección de utilizar los modelos que crean más convenientes para la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica, bueno, pues tiene diferentes atributos, diferentes funciones y diferentes mecanismos para llevarse a cabo. Uno de estos mecanismos se le llama vigilancia epidemiológica centinela. Esta vigilancia epidemiológica centinela se utiliza para padecimientos que no están totalmente descubiertos o para padecimientos de los que ya se tiene conocimiento, pero se ocupa en diferentes etapas. Por ejemplo, para influenza, que se ocupa para enfermedades respiratorias agudas graves, se identifican estas enfermedades y luego se toman muestras para verificar que se trata de influenza o de cualquier otro padecimiento. Esta vigilancia epidemiológica fue la que se utilizó para México, la vigilancia centinela. Esto hace que no se le toma muestra a todos los portadores del virus, que sean asintomáticos, sintomáticos, solo se le toma a una pequeña porción de la población en análisis. Esto hace pues que tengamos un subregistro del número verdadero de casos. Es decir, tenemos una dimensión menor de lo que está sucediendo en el país. Pero esto no quiere decir que esté equivocado. Quiere decir que así es el modelo y que el modelo está susceptible de tener errores. De tal manera que el subsecretario López-Gatell nos dijo que en un principio en la primera fase, en la primera y segunda fase de la pandemia en México, tenían un múltiplo de 8. Es decir, por cada caso identificado había 8 que no se estaban identificando. Pero evidentemente cuando empieza la distribución poblacional, que quiere decir que ya no sabemos quién contagió a quién, sino empieza una gran masificación de este virus, entonces el múltiplo puede aumentar. Y cuando los matemáticos de la UNAM hicieron el cálculo, dividiendo el número de confirmados con el número total de estudiados, pues tuvieron un múltiplo estimado del 20. Entonces, Okay. puede ser que el múltiplo
por el que se esté ocupando esta vigilancia centinela pueda ir cambiando en medida de que las fases van avanzando. Ok. Entonces es dinámico. Y hablando de fases, todos estamos muy preocupados porque estamos en la fase 3 y se nos dice que estamos ya en el pico de la enfermedad. Bueno, se nos dijo que íbamos a estar en el pico de la enfermedad entre el 7 y el 8 de mayo. Tampoco nos cuadra el dato porque se nos dijo que el 7 de mayo, pero ya vimos que apenas alrededor del 19 de mayo tuvimos el mayor número de enfermos y por ahí del 17 de mayo tuvimos el mayor número de muertos registrados oficiales, porque insisto, pues ahí hay grupos que señalan, medios de comunicación que señalan que serían muchos más, y con la explicación que nos acabas de dar ya entendemos que en todo país siempre van a haber pues algunas diferencias. Sí, hay Son subregistros. Subregistros, exacto. Esta parte de la modelación para la predicción del comportamiento de las pandemias, partimos del hecho de que las pandemias tienen 6 fases. 6 fases, no 3. No 3, o sea, Wow. tienen 6 fases. Entonces la OMS maneja 6 fases y cada fase tiene una actividad distinta. Entonces, y actividades distintas a realizar. Ese sería el primer punto. Estamos en la fase 3. Ajá. Los modelos matemáticos son distintos. Hay un gran número de modelos matemáticos. Por ejemplo, hay modelos matemáticos basados en la experiencia de otros países. ¿Qué porcentaje de la población de otros países se infectó? El 0,2%, el 0,5%, y entonces lo aplicamos a la población mexicana y vemos cuál es la probabilidad de que se contagie un porcentaje de población. Y después veríamos el comportamiento que ha tenido en otros países. En la mayoría de los países, en 180 países, no la mayoría, pero un gran número, en 180 países se ha medido cuál ha sido el momento en que presentan el mayor número de casos y de funciones. Entonces, alrededor del día 77, con desviaciones estándar, pero en ese día es cuando se presenta el mayor número de casos y de funciones, según las mediciones que han hecho. No en los 60 días, sino hasta el 77. Hay 77 con desviaciones. En promedio, obviamente. Pues hay una desviación de 7 días, o sea, el 70, hay una desviación hacia enfrente, que es hasta el 84, pero bueno, hay una desviación. A ver, es que eso que tú nos comentas es muy importante porque pues eso nos modifica mucho. ¿En qué sentido? En que se nos dijo que ya a partir del 17 de mayo se podía reaperturar el país. Bueno, resultó que muchos gobernadores y municipios que fueron incluidos en estos municipios de la esperanza y que decían, ya pueden iniciar, dijeron, no iniciamos. Porque no se entiende que el curso de la enfermedad, de las epidemias, el curso local, es asincrónico con lo que sucede en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Sí, claro. Es decir, en Ciudad de México iniciaron con el primer caso y ellos empiezan la transmisión comunitaria antes de lo que empieza en otros municipios. Inclusive en Monterrey pueden haber iniciado antes que en Ciudad de México. O sea, puede estar, es asincrónico, digamos. Okay. Sí, es un territorio de 2 millones cuadrados. Que equivaldría a una gran parte de Europa, donde también se presentaron de manera asincrónica el comportamiento de la enfermedad. Entonces, sería lo primero que habría que considerar, es un comportamiento asincrónico por la región, el tamaño, la extensión territorial del país. A ver, y aún la Ciudad de México está creciendo exponencialmente. Por la densidad poblacional. Claro, son demasiados habitantes en poquito territorio, en un pequeño territorio, perdón. Sin embargo, aún así no nos han cuadrado las fechas. A ver, ¿por qué soy tan insistente en esto? No por llevarle la contraria a nadie, sino porque estamos muy interesados, quienes nos están viendo, de saber hasta cuánto tiempo vamos a tener que estar encerrados. Muchos dicen, oye, cuarentena son 40 días, ¿no? Bueno, viene la Edad Media, eso ya lo tocaremos algún otro día, el término de cuarentena, pero va a ser cuarentena, va a ser ochentena, va a ser noventena, va a ser 180 días, va a ser un año. A ver, en términos de Hidalgo, que es lo que nos están viendo y principalmente hoy son nuestros suscriptores principalmente. En términos de Hidalgo, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué parte estamos? Todavía no alcanzamos el pináculo, nos vamos a tardar. ¿Cuál es lo que se ve? Decía yo que hay diferentes modelos, el que les platiqué fue uno, hay otro que toma diferentes variables, como el que manejó ese Cosmo del CIDE, y hay algunos más que utilizan inteligencia artificial. Vaya, hay diferentes mecanismos. Lo que se debe de hacer es utilizar más de un
modelo. Correcto. O sea, no es ideal utilizar un solo modelo. Y estos modelos se ven afectados por el comportamiento humano. O sea, a pesar de que las matemáticas no se equivocan, el comportamiento humano sí hace corrección en la trayectoria. Es decir, nosotros contemplamos que no va a haber movilidad y no va a haber contacto durante todo el mes. Pero es Día del Niño y entonces festejan al niño. Es día 10 de mayo y las personas comprando carne para asar, para hacer reuniones, ¿no? Acumulación de personas, contagios, y entonces vemos ahora, después de que fue el 10 de mayo, vemos ahora pues, el aumento del número de casos que coincide con los festejos tanto del Día del Niño como el Día de Mayo. A ver, entonces, el modelo matemático me puede dar fechas, me puede dar números, pero la voluntad humana me los cambia. Así es, doctor. Si no entendemos la importancia de evitar la movilidad, el congregarnos con más de 5 o 10 personas, el tener contacto con personas que están saliendo y entrando a las casas, pues a lo mejor hasta por necesidad de trabajo, no queremos decir que todos salgan a festejar, pero este intercambio entre personas sí mueve los modelos o los números y por lo tanto las predicciones. Entonces, el quédate en casa sí es en serio. A ver, estamos ante un virus nuevo. Y del virus nuevo no sabemos el comportamiento más que la experiencia que se ha tenido en otros países que ya lo vivieron. Esto nos debió haber permitido prepararnos para cómo íbamos a recibir el padecimiento. O sea, cómo íbamos a recibir el virus y pues, el concerniente, el padecimiento. Entonces entendemos, por ejemplo, que en la población mexicana tiene un comportamiento distinto por los factores de riesgo ya multicitados. Correcto. Que son distintos a otros países. Y la robustez del sistema de salud mexicano. El sistema de salud mexicano está en crisis, lo llevaron a un momento difícil, sí, así es. Lo desmantelaron sin tener una alternativa adecuada. Y bueno, pues esto hace que cuando nosotros cuando se presente la necesidad de atención, pues se complique y estemos resolviendo las necesidades justo antes.